Me estaba dando cuenta, buenos días a todos. Me estaba dando cuenta que sí está funcionando lo de las grabaciones, que incluso hay un video de un día, supongo que debe haber sido las prácticas, que tiene más de 100 reproducciones, ¿no? Ya lo voy a hacer tipo los youtubers, ¿no? De cobrar por ver mis videos. No, es broma, o sea, este, la verdad me da mucho gusto, o sea, la verdad sí me da mucho gusto que, este, que esté sirviendo, que sirva de algo. Y y yo creo que en general para todos ustedes también puede ser una buena estrategia. O sea, todos de alguna manera vamos a trabajar con otras personas. O sea, algunos de ustedes algún día van a trabajar en los de sistemas, van a trabajar con sus usuarios. Los de los de mecatrónica, pues también van a trabajar con operadores de celdas o cosas por el estilo, o sea, celdas de manufactura, los electrónicos igual van a trabajar con otras personas. Entonces, una buena estrategia es esa, de que en lugar de que le tengas que repetir a tu personal, este, todo el, todo lo de, todo lo de las ciertas instrucciones, pues igual las puedes dar y luego las grabas, ¿sí? Para que si se les olvida o cualquier cosa, pues ahí están en la red y de hecho un amigo mío me estaba diciendo que está diseñando una red interna, una nube interna de su casa, ¿no? En su casa montó una red, una nube, o sea, no es otra cosa más que un administrador de discos, pero está interesante, ¿no? Porque eso significa que, pues nos estamos digitalizando, ¿no? Y eso es, pues en cierta manera es bueno. Ok, entonces continuando con lo que estábamos ayer. Lo que estábamos ayer era la parte de las integrales, ¿sí? Este, faltan dos detalles. Primer detalle, primero, es, el primer detalle, dejen cerrar esto porque son las calificaciones, ya, voilà, ya lo hice. Cuando ustedes utilizan los métodos para, para integrar, pues normalmente estamos hablando de una situación ideal donde tú controlas el experimento. Recuerden que buena parte del concepto de ingeniero es que podamos hacer experimentos. O sea, dices, tienes tal problema, pues voy a experimentar a ver cómo es el problema y cómo se comporta. Y luego modelarlo en una parte matemática y luego ya solucionarlo con las herramientas matemáticas que tengo. Entonces, el problema que puede pasar, un problema fuerte, es de que tú no controles el experimento. Es decir, que te digan, a ver, oye, empezó a fallar una máquina. ¿Y cada cuánto falló? Pues falló primero a la hora, luego falló a las 8 horas, luego falló a las 15 horas. Entonces, los intervalos en los cuales vas a muestrar, ¿qué es lo que tienes arriba? Es irregular, ¿sí? Es decir, los valores de X no son como en los experimentos anteriores, como en la derivada y en la integración en donde dices H. Ah, pues si H vale 0.2 y X empieza en 0, entonces el primer valor es 0, luego 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. O sea, mides en espacios bien definidos. Pues imagínate que no lo controlas, o sea, que son cosas que ocurren más aleatoriamente. Aún así se puede integrar, igual como la derivación. Es decir, si tienes el muestreo, los puntos X y f de X, recuerden que aquí el f no es el f de X como en la derivada, sino aquí es la derivada, los valores que tú tienes. Es decir, vas mostrando los cambios. Obviamente, como este es un demo, tenemos el valor de la función de X, que sería menos 256. O sea, lo que tenemos aquí es la derivada, aquí tenemos la función verdadera. Entonces recuerden que estos son demos, realmente no están hechos como para que ustedes los apliquen como ya como profesionales. Esto es simplemente con ánimo de que le entiendan y de que vean cómo se comporta. Entonces, aquí te dice que, por ejemplo, sacas
los valores de X, que es en 0, en 2, 3.89, 6 y 9. Si se fijan, no hay una H definida. Es decir, el valor entre 0 y 2, pues es 2. Pero entre 2 y 3.89 es de 1.89. Y pues no se diga entre 6 y 3.89, que sería como 2.11, algo así. Ok. Tienes el valor de la derivada en esos puntos. Sacas la fórmula. La fórmula es esta de aquí abajo. Esta es la fórmula. Si se fijan, hay varios H, donde eso significa que no hay un espacio regular entre una medición y otra, sino que fue cuando ocurrió. Se saca la derivada. Si nosotros la derivada fuera conocida, aquí por ejemplo podemos encontrar que tiene un error del 25%, ¿sí? Lo cual te dice lo mismo que pasó con las derivadas, que cuando tienes espacios irregulares, pues obviamente se forma o se genera un error más grande, ¿no? Y de nuevo regresamos al concepto de incertidumbre. Ayer fue cumpleaños de mi hijo y le preguntaba lo mismo que les pregunté a ustedes, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años y en 10 años? Y se queda, no sé. O sea, se quedó así. Y me dice, es que tengo mucha incertidumbre, no tengo seguridad. Y eso pasa mucho en muchas cosas, ¿no? En realidad, depende de ti qué tanto trabajes para tener una mayor seguridad, ¿no? O sea, en el caso propio, en el caso personal, pues obviamente que tengo una fuerte seguridad porque pues, trabajo para la institución más grande del país, el gobierno. Tengo base desde hace 27 años, o sea, desde hace 27 años me contrataron de base. Entonces, pues no, nunca, o sea, tengo muchos años en que tengo una gran estabilidad. Por lo tanto, no tengo este concepto de incertidumbre, por lo menos laboral. Aquí, ¿qué significa la incertidumbre? En que no sabes cuál es el error. En el caso del segundo ejemplo que viene aquí, que dice el ejemplo del libro, en el libro te ponen estos valores. Si se dan cuenta, aquí abajo en la derivada no hay una función, simplemente son puntos. Imaginemos que tienes, ¿cómo se llama? Que tienes un experimento y estás midiendo el cambio en la velocidad de una partícula o el cambio en la velocidad del motor de un automóvil o el cambio en la velocidad por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Cuando vas en la ciudad, pues los cambios de velocidades son muy variados, ¿no? Si vas en el centro, pues no cambias mucho de velocidad porque no te permiten por las calles. Pero si vas en la carretera, pues los cambios de velocidad pueden ser muy fuertes porque de repente puedes ir muy rápido y están arreglando la carretera, entonces tienes que cambiar rápidamente la velocidad y luego ya sales de ahí y vuelves a cambiar la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el libro, lo que empiezas a generar, que ves aquí, son una serie de trapecios. Generas un trapecio entre cada intervalo, entre 1 y 2 generas un trapecio, entre 2 y 3.25 generas otro trapecio, entre 3.25 y 4.5 generas otro trapecio. Y pues mucho de esto realmente es muy interesante porque, porque eso te permite, bueno, nos permite ver de lo que les comentaba, cuál es la estrategia, ¿qué pasa cuando tienes mucha incertidumbre? Pues lo que trata de dividir tu problema para que tengas una menor incertidumbre entre un punto y otro, ¿no? O sea, imagínate, yo recuerdo una exalumna que era tesista mía y recuerdo que pues no era muy brillante, o sea, no era muy buena programadora y aparte empezó a tener problemas emocionales, ¿no? Que la dejó el novio y todo ese tipo de cosas. Entonces, llegó un momento en que pues le fue muy mal. O sea, empezó a irle muy mal, muy mal, muy mal. Y pues obviamente nunca terminó la tesis. Y pues ya después pues, se salió de la escuela y se enfermó mucho. Entonces, ¿cuál fue el problema de ella? De que mezcló demasiadas cosas, ¿no? O sea, trata por lo menos si tienes problemas laborales o problemas de la escuela, no los mezcles con tus problemas sentimentales o peor, los económicos, ¿no? Esos son los más difíciles. Entonces, bueno, aquí qué es lo que hace, dividimos.
Divides en partes, divides en partes y divides en partes y tratas de hacer una solución por partes. En cierta manera te divide, te disminuye el error. Aquí el espacio o el área que se calcula es 60.375, que lo que pueden encontrar en las partes en azul es la fórmula. Aquí es la suma de los trapecios. Aquí también es la suma de los trapecios. Cada uno es una serie de trapecios. ¿Sí? Entonces, pues más que todo, si se fijan es lo mismo que aquí, nada más que la diferencia es que aquí en la fórmula, dividen todo hasta el final, ¿no? Aquí no se divide todo. En realidad, si se fijan esto que dice esta parte de aquí con esta parte de aquí, es cada uno de los elementos de la fórmula, ¿no? La resta de dos elementos es h, la suma de estos es esto y la división entre dos pues es eso. Entonces, realmente lo que haces es, en cada uno de estos espacios vas creando un, un, un trapecio, ¿no? Posiblemente si en lugar de trapecios utilizaras claro, el problema es que no se puede utilizar, por ejemplo, reglas de Simpson, un tercio o tres octavos, porque los espacios no son iguales. Y eso también nos dejó otra gran lección, que no siempre las cosas se van a acomodar a como nosotros queramos. Yo el jueves, el lunes, perdón, que veníamos, yo quería viajar por otros lados, pero pues íbamos con mucha gente, entonces, pues la decisión no era mía, o sea, era de varios. Y segundo, físicamente, pues ya no soy un joven de 20 años o 30 años, ¿no? Entonces, físicamente ya no puedo muchas cosas. Entonces, eso es interesante, porque te dice que tienes que estar consciente que las cosas ya no te van a salir como tú esperas, sino que muchas cosas están influenciadas por otros detalles y que va a haber un error, posiblemente muy grande. Tratas obviamente de minimizarlo con respecto a lo que tú quieres o deseas, ¿no? Entonces, no me acuerdo si quería mostrarles esto, y yo creo que es algo importantísimo. Esa me la encontré en una, en el ISSSTE, con la. Y es interesante porque te dice la meseta del potencial latente, y te dice, lo que tú crees que debe de suceder es una recta. O sea, tú crees que las cosas son lineales, ¿no? O sea, gano 500 pesos y me van a quedar 100 pesos para lo que yo quiera y voy a gastar 2, 3, 400 y voy a hacer muchas cosas. Te dice, lo que tú esperas que suceda, o sea, el f de x, la estimación, tú estimas que es una recta. Lo que realmente sucede es una curva. O sea, realmente no vas a llegar a lo que tú esperas tan rápido o de la manera en que la que tú esperas. Y la diferencia entre una y otra, que es este espacio, le llaman aquí el abismo de la desilusión. ¿Sí? Y te dice, solemos suponer que el progreso es de manera lineal y ascendente. Por lo menos esperamos que suceda rápido, pero en la realidad, los resultados de nuestros esfuerzos suelen tomar tiempo y retrasarse. No es como meses o incluso años después cuando nos damos cuenta del verdadero valor de todo el trabajo que hemos hecho. Esto puede tener como resultado una, 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 una desilusión, un punto en que la gente se siente descorazonada tras haber puesto semanas o incluso meses de trabajo para esperar y que no ve ningún resultado aparente. Sin embargo, su trabajo no se desperdició, tan solo se acumuló. No es hasta mucho tiempo después cuando el verdadero del valor del esfuerzo se ve. Entonces, si se fijan, pues esto es como lo que vimos la unidad pasada y como lo que estamos viendo ahorita. O sea, las fórmulas de integración y derivación nos están dando estimaciones. ¿Va a ser la realidad? No. O sea, ¿la máquina realmente se va a comportar así? Posiblemente no, pero sí muy cercano. O sea, ¿qué pasa si ni siquiera tienes estimaciones? Eso es peor, ¿eh?
en que te dicen, yo he visto muchachos de 20 años, y dices, bueno, ¿y qué futuro esperas? No, pues es que pues ya trabajo en la zona industrial y gano tanto y pues ya de eso vive mi niña y es mi pareja y yo, y así que ya estamos felices y contentos. Mi fin de semana me voy con mi mamá a verla, a tomar unas cervezas o a jugar fútbol. Y se acabó. Digo, cada quien, ¿no? Pero tú también tienes que ver eso, ¿no? De decir, bueno, ¿tú qué esperas? Porque también muchos de ustedes, y yo lo que he visto, es que esperan mucho. Y ojalá que sí, la verdad, yo tengo todos los mejores deseos para ustedes, ¿no? Pero tienen que pensar en las cosas así. O sea, qué es lo que tú esperas, que es la línea recta, qué es lo que va a suceder, que posiblemente no sea una línea recta, sino sea una curva. Y la diferencia entre uno y otro es muchas veces la desilusión que les pasa, ¿no? Muchos de ustedes se desilusionan fácilmente, entonces tienen que pensar en que lo que están estimando no necesariamente va a ser cierto, ¿eh? Y los métodos numéricos, curiosamente, nos ayudan en eso, ¿no? Nos ayudan a entender que, que muchas veces siempre hay un error y que ese error, pues tenemos que ajustarlo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita acabo de ver mi cuenta de banco y hay un error, gasté muchísimo. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar? Pues en cómo lo voy a pagar. Pero al final, yo creo que también veo lo que se hizo y los resultados, porque también, por ejemplo, mucho de lo que vivo ahorita, digo, pues es el resultado de estudiar 25 años, es el resultado de trabajar 29 años, es el resultado. Y realmente las cosas no fueron como uno quería, ¿no? Yo lo hubiera querido más rápido y tener mi casa más pronto. Bueno, yo tuve mi casa más tarde porque me quería ir, entonces no empecé a comprar casa hasta los 31, pero fue cuando me casé, entonces, aparte porque no pensaba vivir en San Luis, etcétera. Entonces, bueno, continuando con esto, que son las estimaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos con las estimaciones? Pues las estimaciones, el gran problema que tienes, pues es el error, obvio, porque yo estimo una cosa y sale otra. Entonces, Romberg, basándose en, hay otro método, pero no, ahorita no recuerdo el autor. Pero bueno, Romberg, lo que él establece, dice, bueno, es algo parecido a lo que les enseñan a muchos en mediciones. Es, hace el experimento de diferentes maneras, de tal forma que los resultados los mezclas. Es como se logra en estadística, ¿no? Que dices, en lugar de tener un solo valor, tienes varios valores, tratas de sacar una ponderación, es decir, los mezclas y tratas de que los valores altos se complementen con los valores bajos, de tal manera que te dé un valor centrado. Entonces lo que hace es algo muy sencillo, dice, a ver, vamos a aplicar aquí aclarando que Romberg, de nuevo regresamos a los experimentos controlados, es decir, a los que tú dices cada cuánto vas a medir. De nuevo, si tú especificas una H fija, es decir, voy a medir cada 5 minutos, o por ejemplo con las palabras, ¿no? Voy a medir cada 5 segundos cuántas letras escribes. Es un experimento controlado. Yo lo definí, yo dije cada 5 segundos, pero alguien podría decir cada 10 segundos, cada minuto. Entonces es una H controlada. Entonces lo que hace Romberg es muy simple, dice, a ver, vamos a generar vamos a aplicar la fórmula, pero primero vamos a aplicarla para un trapecio, que es el valor de arriba. Y me da esto en azul y tiene un error de amarillo. Luego dice, voy a aplicarla, claro, aclarando que aquí Romberg, en realidad tú no conoces el error. Aquí se los pongo como un demo. Y los valores que se ponen aquí son demos, ¿eh? Es simplemente para que se den una idea, porque aquí yo sí tengo el valor de la derivada y tengo el valor de la función. El valor de la función viene acá arriba, ¿no? Esta es la función y esta es la derivada. Entonces lo que se pone aquí son derivadas, porque es lo que queremos resolver. Entonces dices,
aplicando un trapecio, dividiendo el área en 2 trapecios, que es lo que sale aquí. Dividiendo el área en 3 trapecios, ¿sí? Que son precisamente los puntos que tenemos aquí. Dividiendo el área, perdón, no es en 3 trapecios, dividiendo el área en 2 trapecios, dividiendo el área en 4 trapecios, dividiendo el área en 8 trapecios. ¿Por qué es en múltiplos de 2? Porque, por ejemplo, el siguiente es dividiendo el área en 16 trapecios y luego dividiendo el área en 32 trapecios. ¿Qué se hace así? Pues lo que él establece es, dice, a ver, con todos esos valores, él establece una fórmula que estos que vemos aquí son los resultados de ver el método con diferentes números de trapecios. O sea, dividir el área en diferentes partes. ¿Y qué hace con eso? Pues lo que hace con eso, voy a hacer un poco más grande, es aplicar esta fórmula, en donde dice, lo que hago es empiezo a mezclarlos entre sí. Y es algo muy interesante porque muchas veces, bueno, por ejemplo, los de sistemas, algún día si ven en inteligencia artificial, van a ver que muchas veces mezclar soluciones te puede dar una mejor solución. O sea, es una de las bases del concepto de algoritmos genéticos, que no nada más lo hacen los de sistemas, también lo hacen en otras áreas, ¿no? La inteligencia artificial está cubriendo ya todas las áreas de la ingeniería, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es mezcla dos resultados. O sea, dice, a ver, que es muy parecido por ejemplo, que digan, a ver, vamos a medir cuál es la mejor escuela. Pues evalúa de diferentes maneras, no evalúe de una sola, ¿no? Porque pues una buena escuela en algunos casos puedes decir, no, pues que tiene grandes profesores. Ok, pero tiene pésimas instalaciones. O al revés, es una gran escuela porque tiene mucho apoyo, mucho dinero. Pero entonces lo que haces es, aquí, como les digo, generas varias veces, aplicas la fórmula con diferentes números de trapecios. ¿Qué haces después con eso? Empiezas a mezclarlos. En el primer renglón lo que se hace es se mezclan los valores, se saca la diferencia del primero del segundo con el primero, siendo el primero multiplicado por 4 y luego dividido entre 4 y 1. En el siguiente renglón lo que haces es mezclas el segundo y el tercero. En el tercero mezclas el tercero y el cuarto. Y en el penúltimo mezclas el de 16 trapecios con el de 32 trapecios. Si nos fijamos en los valores, si se fijan, a partir de 4 trapecios ya son muy parecidos, 545,000, 542,000, 541,000, 540,000. Donde está muy grande y donde es muy grande el error es en el primero, porque son 618. Se mezclan esos, se van mezclando las soluciones. Luego después, en la siguiente etapa se mezclan los de la etapa anterior, o sea, el primero y segundo de la etapa anterior, pero aquí nos fijamos que, por ejemplo, el 4 ya se elevó al cuadrado y aquí el 4 también se eleva al cuadrado y se saca una diferencia. Lo que él ve es una manera de hacer una mezcla, pero tratar de que las diferencias que el método haya tenido, lo que pasa es que cada método tiene sus bondades y sus limitaciones, como cualquier método, como cualquier idea. Todas las ideas tienen sus bondades. La energía atómica es buena en el sentido de que es muchísima energía y que se nos puede surtir a las grandes civilizaciones, pero es mala cuando se usa como una bomba. Una lanza era buena cuando nos servía para cazar mamuts y cosas por el estilo. Y era mala cuando la usábamos contra otra persona, ¿no? Entonces, aquí la idea es que las vas mezclando las soluciones. En cada grupo de mezclas va cambiando la fórmula un poquito. La regla es la misma. Básicamente es el 4 elevado a la 1, 4 elevado a la 2, 4 elevado a la 3, dividido sobre 4 elevado a la 3. Y en cada punto, y eso te ayuda a mezclar. Si se fijan,
Ya en la segunda mezcla, los resultados prácticamente son iguales. Cuando los vuelves a mezclar, ya son iguales. Y te dice que al final te debe de quedar un solo resultado. Cuando te queda un solo resultado, significa que ese ya es como lo que les digo, nos pasó el lunes. El lunes íbamos 7 en la camioneta y llegó un momento en que 6 querían regresarse directamente a San Luis. Y yo era el único que era como ¿no? Era un valor así como muy diferente de todos los demás. Entonces, tarde o temprano, al mezclar las soluciones de unos con otros, pues tarde o temprano llegamos a un consenso donde los 7 al final de cuentas estuvimos de acuerdo. Y eso es importante porque muchas veces, de hecho el método de Romberg, digo, se puede aplicar el método trapezoidal, pero se podrían utilizar otro tipo de métodos, o sea, bueno, normalmente se utiliza el trapezoidal porque es el más cómodo. Te necesitarías más puntos si quisieras utilizar, por ejemplo, el las otras variantes de la familia de Newton Codes, ¿no? O sea, tienen más puntos, tienen más exactitud, pero pues obviamente te genera, necesitas más muestras. Entonces aquí vemos que al final el error es cero, pero ese error cero se logra mediante la mezcla de muchas soluciones. Y eso es muy interesante porque nosotros nos enseña que muchas veces la solución de uno solo no es necesariamente la mejor, sino la solución de varios a la vez. O sea, y eso les va a ayudar mucho porque cuando estén trabajando, este, pues muchos de ustedes va a haber un momento dado en que van a tener que trabajar con otras personas. Nos pasó en un laboratorio que estábamos, en un laboratorio de sistemas, que de repente la gente llevaba bocinas o le prestamos bocinas y empezaron a pelearse, ¿no? Porque unos les gustaba la música romántica, otros la música norteña, otros la ópera. Entonces empezaron así como que, oye, no me gusta oír tu cosa. Entonces llegó un momento dado en que mezclaron, no mezclaron así, sino lo que hizo fue, les quitaron las bocinas a todos y a todos los obligaron a los audífonos. Entonces, de alguna manera llegó a una solución para todos. Pero muchas veces, también algo más diplomático, o mejor, es, por ejemplo, los trabajos en equipo. Esto es realmente un ejemplo del trabajo en equipo. De que si tienes varias personas que tienen diferentes perfiles, pero mezclas sus habilidades, ¿sí? Puedes obtener muy buen trabajo. Por ejemplo, yo tuve un jefe que no sabía programar, era malo para programar, pero era muy bueno para integrar a las personas, o sea, nos podía hacer trabajar juntos. Claro, al final no logramos mucho, pero ese es algo que es bueno para ti. O sea, es bueno para ti en el sentido de que de que, de que tú mezclando tus habilidades con otros, o sea, pero aquí también es la parte interesante, no mezclas todos juntos, sino vas mezclando de pares, vas mezclando la solución para un trapecio y luego con el de 2, luego con el de 2 con el de 4, luego con el de 4 con el de 8, luego con el de 8 con el de 16. O sea, vas mezclando de pares en pares para que no sea tan fuerte el cambio y para que esos valores se vayan integrando, por llamarle de alguna manera. Al final obtienes una solución consensuada. ¿Qué significa? Una solución que vio diferentes, o sea, cada vez que aplicas la fórmula con diferentes trapecios, es como si viéramos diferentes puntos de vista. Entonces lo que haces, los vas mezclando y al final te das cuenta que que tienes ¿cómo se llama? Tienes una solución unificada, ¿vale? Que en el caso ese, por ejemplo, el 618,000 nos dimos cuenta que no era, pero tampoco fue exactamente el 540,949. O sea, se ayudaron mutuamente a compensar, a hacer menos o hacer más,
de tal forma que, bueno, en general lo que hacen es van bajándose uno al otro, ¿no? Como que van ajustándose, que, que prácticamente es como la gráfica que les mostré ahorita. En realidad lo que tiene que ver uno es de que, aunque muchos de ustedes tengan la idea de que las cosas son como una recta, de que va subiendo, 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 no necesariamente es así. O sea, muchas veces puede decir, o sea, y se los pondré a mi caso, que es un muy buen ejemplo que yo entré y me dio en la plaza más baja, pero era plaza. O sea, era un trabajo seguro, pero ganaba poquito menos que una secretaria. Bueno, había secretarias que ganaban un poquito más que yo, ¿no? Pero después pues pasaron muchas cosas y empecé a subir y bueno, me costó 11 años, pero de la plaza más baja subí 6 niveles hasta la plaza más alta. Entonces ya tengo 27 años de servicio, lo cual significa que tengo 16 años en la plaza más alta, ¿no? Entonces significa que el esfuerzo no fue de que, llegué al máximo sueldo en 2 años o en 5 años, pues no, me tardé el doble, ¿no? Más 11 años. Pero es interesante porque si tú te muestreas bien y analizas bien, te vas dando cuenta cómo es tu comportamiento. Puede ser meteórico, sí. Puede ser de que de repente empezaste a gastar, perdón, empezaste ganando 5,000 pesos y de repente en el siguiente trabajo ganas 25, ¿no? Puede ser, ¿no? Un golpazo de suerte. Yo tengo exalumnos que ahorita trabajan, te digo, en España y en Estados Unidos, en Seattle, en Amazon. Entonces, y obviamente esos cambios de sueldo, pues son, no son lineales, no son cuadráticos, cúbicos. Pero lo interesante en esto es que vean, por ejemplo, en este método, lo interesante es de que vean que puede servir para, o sea, la heurística, y eso que les digo, es lo que tienen que aprender las heurísticas. Las heurísticas te, te sirven mucho porque esa estrategia, como les digo, esa estrategia de que, pues vamos 7 y uno es el que, bueno, claro que era el chofer, quiere hacer esto y todo lo demás no, pues tienes en un momento que mezclar, ¿no? Porque igual puedes negociar. Entonces es bueno porque aprendes mucho, aprendes a negociar. Y sobre todo también igual de cuando dices, pues es que yo no quiero tener que negociar, pues entonces viaja solo. Sí. Y también es una buena forma, ¿eh? Yo también he viajado muchísimo solo y la verdad sí, me agrada bastante, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, vamos a ver cómo se llama rápidamente, nada más una parte del libro. Ok, este, lo que quiero ver, bueno, como les decía, hay muchos más métodos. ¿Por qué hay muchos métodos? Porque precisamente te permiten comparar, ¿no? Entonces, métodos trapezoidales, métodos de Simpson. No, la idea es que esto ya se vio. Este, como se fijarán, las curvas no necesariamente son hacia arriba, también pueden ser de otras formas. Los compuestos, método de una figura en donde nada más tienes un solo espacio, método de varias figuras, cuando divides tu espacio, ¿no? Y obviamente si puedes, recuerden que para aplicar métodos de diferentes figuras, necesitas tener tú el control del experimento. Si el experimento no lo controlas tú, entonces es muy posible que no puedas aplicar estas cosas. Y bueno, aquí el libro, lean el libro porque aquí te explica más fórmulas donde cuál es el posible error y cuál es lo que posiblemente puede salir mal. Ok, ya me acordé. Richardson, en la extrapolación de Richardson es lo que se basa el método de Romberg. El método de Romberg se basa en el método, en la extrapolación de Richardson, que es lo que les digo, o sea, van generando una mezcla de soluciones y al final la mezcla de todo te da la solución que tú esperas.
Pero bueno, lo que quiero ver ya para acabar esta parte. Bueno, hay otro método que eso ya no vimos, no viene en el programa, que se llama la cuadratura de Gauss, en donde con una sola figura, Gauss dice, el método trapezoidal es este. Ah, pues lo que hago es un trapecio más grandote, en donde le sobra, si se fijan esta parte de arriba, le sobra está por arriba de la curva, pero lo que hace Gauss es esto que le sobra compensa esto que le falta. Es una compensación, o sea, le sobra en una cosa y le falta en otra. Entonces con eso trata de generar una mejor figura y funciona. Entonces, ahorita vamos a ver en acción pero bueno, les digo, no viene implementado ni tampoco viene en el programa, pero bueno, también hay muchas más cosas, pero bueno, a ver, la cuadratura de Gauss-Legendre viene el programa. Ok, eso es lo que quería ver. ¿Qué pasa cuando tienes una integral múltiple? Cuando tienes, recordemos lo de derivaciones parciales, bueno, integraciones parciales, ¿no? Cuando tienes más de una variable, por ejemplo, tienes aquí quieres integrar de 0 a pi y de 0 a 3, de 0 a 3 la variable x, de 0 a pi la variable y. Entonces lo que haces es, deberías de tener dos intervalos, una h para los valores de x y otra h para los valores de y. Entonces lo que hacemos es lo mismo que hacemos en integrales derivadas parciales. En derivadas parciales lo que se hace aquí es se integra la parte de la x, la y se saca, la y se considera como una constante. Si se fijan, el 2 y la y se sacan aparte, como cualquier derivada. Y como cualquier integral con la y no se integra. Lo que se hace, se aplica el método, pero se considera el valor de y como una constante. Simplemente es cambiar los valores de la fórmula, pero el y se conserva como una variable. Entonces, ya que haces eso, la parte constante se suma y te queda, o sea, sumas seno de 1, seno de 2, lo multiplicas por esto y luego más y seno de esto. Y ya que haces eso, si te fijas la suma de todas las constantes te queda así, 1.9997 por y, porque y es la segunda variable. Ya que haces eso, vuelves a aplicar este valor que te da aquí, te da como una constante y lo sacas y solamente integras y. Ahora con y, si nos fijamos, eso tiene otro intervalo que sería de 0 a pi, generas otra h, que lo dices, ese lo haces en 8 subintervalos, generas otra fórmula, generas otro valor, y entonces lo que vas a hacer al final es multiplicar el valor que te quede de todo esto por el valor que sacaste de la primera integral, o sea, lo que haces es sacas dos integrales, en donde la primera consideras el valor, la variable y como una constante y la sacas, y todo lo demás sustituyes los valores de x. Ya que terminas eso, entonces ahora sí te queda la pura variable y multiplicada por una constante, sacas la constante, integras la y con con los valores de tu intervalo que te corresponde, multiplica los dos valores y eso es cómo sacarías numéricamente una integral múltiple. ¿Qué pasa si tienes tres variables? Pues es lo mismo. Te repites el proceso tres veces. ¿Sí? Entonces, básicamente, las integrales múltiples no es otra cosa más que aplicar varias veces el método. Eso lo vamos a ver en la unidad número 6, que es ecuaciones diferenciales. Que es muy interesante porque precisamente te pone ¿cómo se llama? Te pone, que tienes que tener una solución y entonces lo único que haces es prácticamente, repetir el proceso. O sea, repites el proceso 2, 3 veces, dependiendo del número de variables que tengas, y ya con eso, pues lo puedes arreglar. Ahora, en la práctica 8, en donde dice código de ejemplo, software, por ejemplo, aquí tenemos esta función que creo que sí la pueden cambiar.
nada más que viene en inglés. Este es el seno de x por el exponencial de menos 0.2x, que es el valor del libro. Entonces tú le dices el intervalo de donde lo quieres ver. Por ejemplo, lo quiero ver de 2 a 5. Quieres que te lo grafique. ¿Sí? Esa es la función en ese espacio. Y quieres que y le dices que te muestre la derivada. Y que te muestre cuántos puntos vas a obtener. Vas a obtener 100 puntos. Entonces, aquí te muestra el programa. Te muestra que si quieres paso a paso, lento, rápido, que veas cómo se comporta la pendiente. Entonces, lo puedes hacer uno por uno o lo puedes hacer en un zoom para que veas cómo se comporta la pendiente. Lo puedes hacer paso a paso, lo puedes hacer lento. En donde lento, cuando le dices el zoom, fíjate cómo va avanzando. La línea roja es la pendiente. Entonces, en cada uno de los puntos, la línea azul es la función derivada. La línea negra es la función verdadera, la función original. Entonces, el punto es el valor que tú vas calculando. Y si te fijas, M te va mostrando la pendiente. Cuando es negativo, significa que vas bajando. Ahorita vamos a ver cómo llega en un momento dado hacia el cero, o sea, cuando es el cambio. Si nos fijamos, la pendiente es negativa, negativa porque vas bajando, bajando. Pero va a llegar un momento en que la pendiente va bajando. 451, 441, hasta que va a haber un punto en donde la pendiente va a empezar a cambiar de signo. ¿Sí? Entonces la roja es la tangente, la recta tangente. La función es la gráfica en negro. Y la derivada, los valores de la derivada, pues son esos puntos en azul. Si nos fijamos aquí está interesante porque si te fijas cómo va cambiando el ya ahora es positiva, ¿no? Esto significa que ahora va a empezar a subir. Entonces, si por ejemplo, en lugar de haberle pedido del 2 al 5, le hubiera pedido a ver, se me ocurre un mejor número. Le hubiera pedido del 3 al 6, yo creo que se hubiera visto más bonita. Es un mejor lugar para jugar con ella. Entonces, de nuevo la gráfica. Y luego le digo la pendiente. Y le digo que ahora sea rápido. Miren, fíjense cómo. Suena como juguetito, pero realmente es muy interesante porque les digo, a mí me tocó ver un juego de estos en un centro en un parque de diversiones. Pero lo más interesante es que eso te servía para diseñar una montaña rusa. Entonces, dependiendo de la pendiente, si la pendiente es demasiado mala, el carrito se salía, o sea, te matabas, ¿no? Porque la fuerza era demasiado. Y si la pendiente era demasiado lenta, o sea, la fuerza era demasiado lenta, no subía las cuestas. Entonces, pues lo más interesante es que después de lo que tú diseñabas, precisamente te mostraban una interfaz así, donde tú diseñabas toda la montaña rusa. Este, lo interesante era de que después te metías en una cabina y experimentabas la montaña rusa tal como lo habías diseñado. Ahora, este es otro programa que también viene ahí. Nosotros podemos ver el método, por ejemplo, aquí te dice que con trapecios, y te dice, a ver, vamos a usar dos trapecios, y vamos gráfica y calcular. Vamos a calcularlo rápido. Con dos trapecios, este es el valor del área. Vamos a verlo con cuatro trapecios, ¿sí? Rápido. Dividimos el área en cuatro trapecios, lo pueden ver, ¿sí? Ahora, esto es con trapecios. ¿Qué pasa con Simpson? Con Simpson, las áreas de los elementos de arriba, calcular, el área es 4.65. Y si se fijan arriba, las figuras son curveadas, no son
No son rectas como los trapecios. Aquí el área de la figura, o sea, este es figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. La parte de arriba es una curva. Si en lugar de eso usamos la cuadratura de Gauss-Legendre y te dice calcular, el valor del área es este. ¿Para qué te sirve tener varios? Para que puedas comparar. Para que tú puedas decirme, es que la solución anda por ahí, por tanto. Entonces, a partir de eso, podrías utilizar otros métodos. Por ejemplo, en el caso de trapecios, podrías utilizar el método de Romberg para mezclarlas y tratar de obtener una mayor exactitud. Y eso es importantísimo. Es súper, súper importantísimo que ustedes puedan generar, disminuir su incertidumbre, ¿sí? Que de hecho es lo que nos pasa con las evaluaciones a los maestros. O sea, a algunos de ustedes, como les decía, les puede caer muy bien, a otro le puede caer muy mal, pero entonces tratan de mezclarlas. Claro, no sé qué fórmulas usen o simplemente sea estadística básica, simplemente un promedio y ya. O sea, lo que nos entregan a nosotros son promedios y punto. Pero sería más interesante algo así. Sería más interesante hacer un método estadístico que te pudiera dar una panorámica más real, en donde pudieras quitar los extremos y te dejara los elementos centrales para que tú puedas hacer un menor análisis. Si se fijan, con Gauss-Legendre tenemos una sola figura, pero esa figura tiene 4 puntos, que entre más puntos tenga, la figura se va a parecer más a la figura original. Entonces, esto está interesante, estos programas los pueden utilizar y va a ser parte de las prácticas para que ustedes vean cómo se comportan los diferentes métodos. Y eso es importante porque les va a permitir comparar. Dices, por este te va a decir por este. Pongamos un caso. Por ejemplo, el gobierno federal, bueno, de hecho todos los gobiernos, pero bueno, el federal cuando, ahorita en octubre y en diciembre, en noviembre ya tienen que tener el presupuesto para el año pasado. Entonces, todo en la economía en México se basa en el petróleo y en los dólares. Entonces, llaman a varios, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, cada uno hace un pronóstico y en base al pronóstico de los 3 o 4 dependencias, generan la estimación para el año que viene y a partir de eso calculan o estiman cuánto dinero van a gastar contra cuánto dinero van a recibir. Y eso es importante. ¿Ok? Eso es muy importante y muy útil. Oh. Hasta aquí